Muy buenas noches, nocturnas, nocturnos, nocturnes. El día de hoy en esta sección, narraciones extraordinarias, con aquí su conductora, Verónica Higo, vamos a estar leyendo algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Vamos a inaugurar la sección con La verdad en el caso de Mr. Valdemar. Comenzamos. La verdad en el caso de Mr. Valdemar. Como es consiguiente, no pretendo que haya motivo de admirarse de que el extraordinario caso de Mr. Valdemar excitara discusión. Habría podido ser un milagro si no hubiera estado bajo circunstancias especiales. A pesar del deseo que tenían todas las partes interesadas en ocultar el cuento al público, al menos por el momento, o hasta que tuviéramos ulteriores oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos para conseguir esto, una relación incompleta y exagerada circuló entre la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas inexactitudes desagradables y muy naturalmente de una gran incredulidad. Se ha hecho necesario, pues, que yo relate los hechos, hasta donde los comprendo yo mismo. Helos aquí, sucintantemente. Durante los últimos 3 años, mi atención había sido atraída repentinamente y repetidas veces por el mesmerismo. Y hace cerca de 9 meses, me ocurrió que en la serie de los experimentos hechos hasta entonces, había habido una omisión muy notable y muy difícil de explicar. Nadie había sido magnetizado aún in articulo mortis. Faltaba ver primero si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. Segundo, si esa condición disminuía o aumentaba, la susceptibilidad. Tercero, la tensión del periodo por el que las vejaciones de la muerte podían ser extendidas por el proceso. Había otros puntos a constatar, pero estos excitaban más mi curiosidad. En último, especialmente, por el carácter importantísimo de sus consecuencias. Buscando a alguien por cuyo medio hubiera experimentar esas particularidades, fui llevado a pensar en mi amigo, Mr. Ernesto Valdemar, el bien conocido compilador de la Biblioteca Forénsica y autor, bajo el seudónimo de Isaac Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. Mr. Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, muy digno de atención por la extrema flactura de su persona, pareciéndose mucho a sus miembros inferiores, los de John Rawdon, y también por lo blanco de sus patillas, en violento contraste con lo negro de su cabello, circunstancia que hacía creer a todo el mundo que usaba peluca. Su temperamento era excesivamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para los experimentos mesméricos. En 2 o 3 ocasiones le había hecho yo dormir con poca dificultad, pero fui contrariado por otros resultados de su constitución peculiar que me había permitido anticipar naturalmente. Su voluntad no se hallaba nunca por completo bajo la mía, y, respecto a la clarividencia,
No pude obtener de él pruebas dignas de fe. Siempre atribuí mi poco éxito en este punto al desordenado estado de su salud. Pocos meses antes de conocerle yo, los médicos le habían declarado tísico. Era su costumbre, es cierto, hablar de su próxima disolución, como de una cosa que no se debía esquivar ni sentir. Cuando me ocurrieron las ideas de que acabo de hablar, era por consiguiente muy natural que hubiera pensado en Mr. Valdemar. Conocía la filosofía sólida del hombre lo suficiente para no recelar escrúpulos de él, y no tenía ningún deudo en América que se opusiera a mi pretensión. Le hablé con franqueza de mi proyecto, y con gran sorpresa vi que su interés parecía vivamente excitado. Digo con gran sorpresa porque, aunque había sometido siempre su persona a mis experimentos, sin ninguna vacilación, no me había dado nunca un testimonio de simpatía por esa clase de investigaciones. Su enfermedad era de carácter que puede admitir un exacto cálculo respecto a la época de su terminación por la muerte. Y fue, por último, arreglado entre nosotros, que me enviara a buscar 24 horas antes del periodo anunciado por los médicos como el de su fallecimiento. Mi querido P, podéis venir ya. D y F. Están seguros en que no duraré más que hasta las 12 de la mañana. Y creo que han calculado perfectamente. Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haber sido escrita, y 15 minutos más tarde estaba en la habitación del moribundo. No le había visto hace 10 días, y quedé consternado por la horrorosa alteración que en tan breve intervalo se había producido en él. Su rostro tenía un color aplomado, los ojos absolutamente sin brillo, y el enflaquecimiento era tan extremo que el cutis se había rajado en los pómulos. Su exportación era excesiva, el pulso perceptible apenas. Conservaba, sin embargo, de una manera notable, su aptitud mental y un cierto grado de fuerza física. Hablaba distintamente. Tomó algunas medicinas palitativas sin que le ayudaran. Y cuando entré en el cuarto, estaba ocupado en escribir con lápiz en el memorándum de una cartera. Estaba sostenido por almohadas en el techo. Los doctores D y F le cuidaban. Después de estrechar la mano de Valdemar, tomé aparte a esos caballeros. Obtuve de esos una relación minuciosa del estado del paciente. El pulmón izquierdo había permanecido durante 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso. El mismo estado que cuando se retiró el doctor F, es decir, en la misma posición. El pulso era imperceptible, la respiración débil, apenas notable, excepto aplicándole un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados naturalmente, y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol. En general, su apariencia no era la de un cadáver. Al aproximarme a Mr. Valdemar, hice una especie de semi-esfuerzo para influenciar su brazo derecho, a fin de que siguiera la dirección del mío, que pasaba por su cuerpo en todos sentidos. Experimentos de esta naturaleza no habían tenido nunca un buen resultado con el paciente, y la verdad, tenían muy poca esperanza de conseguirlo entonces. Pero con gran asombro, su brazo siguió fácil, aunque débilmente,
las direcciones que le señalaba con el mío. Determiné aventurar algunas preguntas. Mr. Valdemar, dije, ¿está dormido? No replicó nada, pero percibí un temblor sobre sus labios, e inducido por él, repetí mis palabras 2 veces más. A esta repetición, todo su cuerpo se agitó con un estremecimiento debilísimo. Los párpados se abrieron por sí mismos de tal manera que mostraron hasta la niña el ojo. Los labios se movieron con lentitud, y a través de ellos, en un murmullo apenas perceptible, se escaparon las palabras. Sí, dormido ahora. No me despertéis, dejadme morir así. Le toqué los labios, y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo, ¿siente algún dolor en el corazón, Mr. Valdemar? La respuesta fue inmediata, pero aún menos perceptible que antes. Ningún dolor. Estoy agonizando. Creí que no sería prudente seguir incomodándole, y nada más fue dicho ni hecho hasta la llegada del doctor F., que fue poco antes de salir el sol, expresó una sorpresa sin límites al encontrar al enfermo todavía vivo. Después de tomarle el pulso y aplicarle un espejo a los labios, me pidió que hablara de nuevo al sonámbulo. Lo hice diciéndole, Mr. Valdemar, ¿duerme todavía? Lo mismo que antes. Pasaron algunos minutos sin que replicara, y mientras parecía que juntaba todas sus fuerzas para hablar, a mi cuarta repetición de la pregunta, respondió muy débilmente, con una voz casi imperceptible. Sí, todavía duermo, agonizando. Fue entonces la opinión o más bien el deseo de los médicos que Mr. Valdemar permaneciera en aquel estado aparentemente tranquilo, hasta que llegara la muerte. Y esta, según todos creían, debía tener lugar de allí a pocos minutos. Terminé, sin embargo, por hablarle todavía una vez, repitiendo simplemente mi anterior pregunta. Mientras hablaba, hubo un cambio marcado en el aspecto del sonámbulo. Los ojos giraron bajo el párpado casi cerrado, desapareciendo las pupilas hacia arriba. El cutis presentaba en general un color cadavérico, que se parecía más al papel blanco que al pergamino, y las manchas circulares, síntomas de la fiebre ética, que hasta entonces se habían circunscrito al centro de cada mejilla, se apagaron de repente. Uso esta palabra porque la violencia de su desaparición me recordó la luz de una vela, extinguida por un soplo. El labio superior, al mismo tiempo, se torció fuera de los dientes, a los que cubría antes por completo. La mandíbula inferior cayó con un perceptible golpe, dejando la boca anchamente extendida, descubriendo la lengua blanca e hinchada. Creo que todos estábamos acostumbrados a los horrores de los lechos de muerte, pero fue tan repugnante el aspecto de Mr. Valdemar que en aquel momento hubo un movimiento de retirada general. Comprendo que he alcanzado el punto de esta narración en que cada lector se verá solicitado por una positiva incredulidad. Mi tarea, sin embargo, consistía en proseguirla. No quedó en Mr. Valdemar el más débil signo de vitalidad, y creyéndolo muerto, estábamos encargando su cuerpo a los enfermeros, cuando se observó en su lengua una fuente de movimiento vibratorio. Fue visiblemente durante casi un minuto. Al expirar este periodo, brotó de las mandíbulas dilatadas e inmóviles una voz.
¿Qué sería locura en mí pretender describirla? Existen, a la verdad, dos o tres epítetos que podrían considerarse como aplicables a ella. En parte puedo decir, por ejemplo, que el sonido era bronco, cortado y hueco, pero su horroroso conjunto es indescriptible, por la simple razón de que jamás he resonado un sonido semejante en los oídos de la humanidad. Había dos particularidades, sin embargo, que dejé y pienso todavía, pueden ser enunciadas con exactitud, tanto para comprender lo característico de su entonación, como bien adaptadas para hacerse una idea de su peculiaridad extraterrestre. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al mío por lo menos, desde una vasta distancia, desde alguna profunda caverna. Después, me pareció, temo a la verdad que me sería imposible ser comprendido, que algo gelatinoso o glutinoso afectaba mi sentido del tacto. He hablado de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de distinta, hasta de sorprendentemente, de pasmosa silabificación. Mr. Valdemar habló, evidentemente, en respuesta que había hecho pocos minutos antes. Le había preguntado, ¿se recordará? Si dormía. Si no, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguna de las personas presentes afectó negar ni pretendió reprimir el inexplicable, el tembloroso horror que esas palabras así pronunciadas transmitieron a todos. Mr. L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros abandonaron la habitación inmediatamente y no se pudo conseguir que volvieran. Mis propias impresiones no puedo hacerlas inteligibles al lector. Cerca de una hora nos ocupamos nosotros mismos silenciosamente, sin pronunciar una palabra, en hacer volver en sí a Mr. L. Cuando lo conseguimos, tratamos de hacer una nueva investigación del estado de Mr. Valdemar. Era el mismo que he descrito la última vez, con la excepción de que el espejo no se empañaba ya, al ser aplicado a sus labios. Una tentativa de sacarle sangre de un brazo no tuvo éxito. Debo mencionar, además, que este miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Ensayé inútilmente hacerle seguir la dirección de mi mano. La única indicación real, a la verdad, de la influencia magnética fue encontrada en el movimiento vibratorio de su lengua, cuando dirigía a Mr. Valdemar alguna pregunta. Parecía hacer un esfuerzo por responder, pero ya no tenía suficiente voluntad. Si le hablaba a alguna otra persona distinta, parecía absolutamente insensible, aunque traté de colocar a todos los presentes en relación mesmérica con él. Creo que he relatado ya todo lo necesario para poder conocer el estado del sonámbulo de esa época. Otros enfermeros fueron procurados, y a las 10 salí de la casa en compañía de 2 médicos y de Mr. L. A la tarde fuimos todos a ver al paciente de nuevo. Su estado era exactamente el mismo. Tuvimos alguna discusión respecto a la conveniencia y posibilidad de despertarle, pero encontramos poca dificultad en convenir que no podía servir de ningún buen propósito. Era evidente que hasta entonces la muerte, o lo que comúnmente se llama muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. No parecía claro a todos nosotros que despertar a Mr. Valdemar sería simplemente apresurar su fin, o al menos su rápida disolución.
Desde este periodo hasta la semana que acaba de terminar, un intervalo de cerca de 7 meses, continuamos yendo diariamente a la casa de Mr. Valdemar, acompañados unas veces por médicos y otras por amigos. En todo ese tiempo el sonámbulo permaneció exactamente como lo descrito en la última ocasión. Los cuidados de los enfermeros eran continuos. Fue el viernes último que resolvimos hacer el experimento de despertarlo o de tratar de despertarlo, y es el quizá infortunado resultado de este experimento, el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados, a tanto de lo que no pudo impedirme de llamar las injustificables creencias populares. Con objeto de sacar a Mr. Valdemar de su catalepsia magnética, hice uno de los pases acostumbrados. Durante algunos momentos fueron inútiles. La primera indicación de la vuelta a la vida fue un descenso parcial del iris. Se observó como especialmente notable que este rebajamiento de la pupila fue acompañado por la profusa salida de un licor amarillento de debajo de los párpados, de un olor acre y muy repugnante. Se habló entonces de que debía tratar de influenciar el brazo del paciente como en otro tiempo. Hice la prueba sin obtener éxito. El doctor F. entonces manifestó el deseo de que hiciera al enfermo una pregunta que me dictó. Mr. Valdemar, dije, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseos ahora? Hubo por un instante reaparición de las manchas de la fiebre en las mejillas. La lengua se estremeció o más bien giró violentamente dentro de la boca, aunque las mandíbulas y labios estuvieran tan rígidos como antes. Y por último, la misma voz horrorosa que he descrito contestó, «Por Dios, pronto, pronto, adormézcanme o pronto despiértenme, pronto, les digo que estoy muerto». Me encontré completamente enervado y durante un momento no supe qué hacer. Al principio traté de volverle a su anterior estado, pero, cayendo bajo el imperio de mis deseos, volví sobre mis pasos y luché por despertarle. En ese intento vi pronto que obtendría éxito, o al menos imaginé pronto que mi éxito sería completo, y estoy seguro que todos los asistentes estaban preparados para ver el despertar del enfermo. Sin embargo, para lo que ocurrió en realidad, es perfectamente imposible que ningún ser humano estuviera preparado. Al hacer rápidamente los pases mesméricos, entre las voces de muerto, muerto, que brotaban de la lengua y no de los labios del paciente, todo su cuerpo se estremeció de improviso, y en el espacio de un solo minuto o hasta menos, se encogió, se desmenuzó, absolutamente podrido entre mis manos. Sobre el lecho, sobre todos nosotros, cayó una especie de masa líquida, en la más asquerosa, en la más abominable putrefacción. Con esto culminamos la historia del día de hoy del autor Edgar Allan Poe. ¿Qué les pareció? ¿Qué pensaron? Nos gustaría leer sus comentarios y si hay algún cuento clásico que les gustaría que leyéramos, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Por el día de hoy se despiden Verónica Eagle.